Ok, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de una tesis para que esté correctamente estructurada. Debo decir primero que, como dije anteriormente, todo depende del autor. Cuando nosotros empezamos a escribir cualquier tipo de texto que sea, una vez que ya dominamos un texto, una forma, una narración, lo que empezamos a hacer es a experimentar. Y eso es exactamente lo que pasa con todos los autores especializados. Entonces, digamos que existen unas condiciones que tiene que seguir la tesis, sin embargo, cada autor, de acuerdo a la manera en cómo concibe pues todo su mundo, su escritura, su estilo propio, verá cómo lo realiza al final, una vez que ya domine el tema. ¿Ok? Pero digamos que de primera mano, cuando nosotros vamos a hacer un texto de tipo argumentativo, tenemos que seguir unas ciertas condiciones hasta llegar a dominar como tal el arte de escribir. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver en resumen algunas de las condiciones que tiene que cumplir una tesis para que esté correctamente elaborada, se comprenda y sobre todo que sea una tesis y no sea pues una frasecita por allí, no sea por allí algún dicho, porque generalmente lo que pasa es que confundimos a la tesis con una frase que puede englobarlo todo, cuando eso no es verdad. Acabamos de ver que la tesis es una idea fuerte, una idea completa que se va a sostener durante todo el texto. Por lo tanto, si se va a sostener durante todo el texto, no puede ser una frasecita por allí, una frase común, o no puede ser un consejo, no puede ser un refrán, o sea, tiene que ser algo, tiene que ser una idea súper bien elaborada y que vamos a sustentar durante todo el texto. ¿Ok? Entonces vamos a ver unas cuantas características, unas cuantas condiciones que tiene que seguir. En primer lugar, pues tiene que ser explícita y con esto quiero decir que más que se encuentre explícitamente, es que sea clara. Una tesis no puede ser confusa, una tesis no puede tener ambigüedades, sino que tiene que ser clara y concisa y concreta en lo que se quiere transmitir. ¿Sí? No puede ser una tesis si el mismo autor duda de lo que dice, y esto tiene que ver con la claridad. Entonces, la primera condición es que tiene que ser muy clara para que se note que el autor sabe lo que dice primero, y segundo, porque tiene que ser concreta. No podemos estar con tesis que sí, pero no, con ambigüedades, ¿no? Porque una tesis tiene que ser fuerte. ¿Ok? Voy a poner aquí un ejemplo para que me comprendan mejor. Entonces, una tesis que es fuerte, que es explícita por sí misma, que es clara, tiene que demostrar lo que siente el autor ante el tema que está argumentando. Puede ser un ejemplo de tesis. Las nuevas tecnologías han traído muchas enfermedades a los adolescentes. Allí yo estoy siendo clara, yo estoy siendo concreta, estoy siendo segura de lo que digo y además tenemos una oración completa. ¿Sí? Una oración completa, no es una frase. Tampoco estoy diciendo las nuevas tecnologías han sido malas, pero también han sido buenas. Porque realmente tengo que ser muy clara, muy concreta, muy precisa en lo que estoy tratando de defender. Entonces, alrededor de esa tesis que acabo de poner, deberían estar todos los argumentos que respalden eso, ¿sí? Que respalden lo que acabé de decir. Lo mismo, los argumentos tienen que ir en relación a la tesis, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, primera condición, tiene que ser clara, concreta y el autor tiene que estar seguro de lo que dice, ¿sí? No puede haber términos medios, no puede haber sí pero no, tiene que ser muy clara, muy concreta en lo que se está diciendo. La segunda condición es evitar el lenguaje emotivo. Puede pasar que para intentar sostener mi tesis, yo acuda a algún tipo de artimaña, de sentimientos personales, para que tome fuerza. Aunque una tesis puede escribirse en primera persona, o sea, podría escribirse en primera persona una tesis, no tenemos que recurrir a sentimentalismos para darle fuerza a la tesis. Una tesis bien realizada, una tesis bien elaborada, tiene fuerza por sí misma y no tiene que estarse respaldando
pues por alguna otra cosa como de sentimientos, de dolor, de frustración, para que la otra persona se sienta conmovida con lo que acabé de decir y entonces se añada a la tesis, porque ese es el fin de un texto de tipo argumentativo, que las personas, que se persuada a las personas, que ellas puedan sentir lo mismo que uno y por último, pues que se añadan a mi forma de pensar. Y eso es lo que busca una buena tesis. Entonces, lo que vamos a buscar es que nuestra tesis estén bien realizadas y que no acudan a los sentimentalismos personales para poder tomar fuerza. ¿Sí? Recordemos que una tesis bien elaborada no debe tener algún tipo de relación, pues, o tristeza o dar pena para poder tomar fuerza. En el ejemplo que les había puesto anteriormente, podemos decir, las nuevas tecnologías han sido lo peor porque mis pobres hermanos adolescentes han perdido la visión. Entonces, esa es una tesis, pues porque estoy dando un argumento, estoy diciendo las razones, pero no tengo que ir a sentimentalismos propios, personales de la persona, del autor, para que pueda tomar fuerza, ¿sí? Una tesis tiene que ser fuerte por sí misma. Entonces, si yo abarco a cosas mías o cosas que han afectado a mi círculo, entonces estoy siendo, pues, menos parcial de lo que ya es un texto argumentativo y por lo tanto la tesis como que pierde mucha fuerza allí. La tercera condición es que todas las ideas tienen que ir encaminadas a un mismo centro. La tesis no puede ser contradictoria a sí misma, lo que les decía al inicio, no puede decir sí pero no en la misma tesis y los argumentos también no pueden ir en contra de la tesis ni la tesis de los argumentos. ¿Me hago entender? Ambos tienen que ir a un mismo centro. O sea, si yo apoyo, por ejemplo, las nuevas tecnologías en mi tesis, yo apoyo las nuevas tecnologías, todos los argumentos tienen que ir en relación a esa tesis. Si yo en algún momento, y eso lo veremos en la clase de los argumentos, pero si yo en algún momento utilizo un argumento que no va en relación a la tesis, mi discurso completo y mi trabajo argumentativo pierde toda la validez, ¿sí? Entonces, hay que pensar siempre en que uno, la tesis tiene que ser muy firme, tiene que ser muy clara en lo que quiere decir, por lo tanto, no puede ser contradictoria la tesis. Las nuevas tecnologías son buenas, pero al mismo tiempo son malas. Esa no es una tesis, porque yo no estoy sosteniendo allí absolutamente nada, o sea, solamente estoy diciendo lo que todos sabemos, que todas las cosas son buenas y malas en algún punto, pero entonces no estoy realizando una correcta tesis que lo que va a hacer es brindar a la gente una idea clara de lo que yo estoy tratando de transmitir en relación al tema, ¿sí? Y si yo digo que las nuevas tecnologías son malas y en mis argumentos yo empiezo a decir, sí son malas, pero también hay que tomar en cuenta que nos unen. Sí les ha quitado la visión a los chicos, pero hay que tomar en cuenta que ellos van a clases virtuales. Entonces, estoy dando al público una idea pues ambigua de lo que estoy diciendo y finalmente no estoy sosteniendo la tesis como tal. Por lo tanto, la tercera condición es que todas las ideas vayan encaminadas a un mismo centro. La tesis tiene que ser clara y los argumentos tienen que ir en relación a esa tesis. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un ejemplo sencillito sobre un texto argumentativo que tiene una tesis y tiene argumentos que van encaminados a eso, ¿sí? Entonces, el tema es la alimentación de los niños de hoy. ¿Sí? Antes de empezar con la tesis, quisiera mirar el texto como tal. Ya dice, introducción. En la actualidad, el tema de alimentación infantil tiene cada vez más importancia ya que hay cada vez más niños obesos. En ese punto no existe tesis, solamente me está contextualizando de lo que va a hablar. Entonces allí, ojo, es el primer párrafo, pero miren, no existe tesis. Después dice, el ritmo de vida provoca que demasiadas veces los padres recurran a la bollería, los embutidos o productos precocidos para resolver la comida y eso es un grave error, ya que se olvidan de alimentos fundamentales como la fruta o las verduras. No hay que utilizar datos para ver
que esto es verdad. Solo piensa cuántas veces has visto a un niño con una pieza de fruta en la mano en la calle y cuántas con un paquete de patatas o bolicao. Nuestro cuerpo y aún más el de un niño necesita diferentes sustancias nutrientes y cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Es por eso que una mala alimentación puede producir enfermedades y un mal desarrollo. Y después nos dice, en definitiva, no hay ninguna duda, hay que concienciar a los padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos un texto, omitamos la parte de la izquierda y tenemos un texto completo. Entonces, lo que tenemos que hacer, siguiendo los pasos que ya vimos anteriormente, es primero leer todo el texto, segundo, ir subrayando todas las ideas que veamos al paso, ¿no es cierto? Pues el ritmo de vida provoca demasiadas veces que los padres vayan a los alimentos nada saludables. La siguiente idea que veo es que miramos a más niños con patatas que con una pieza de fruta. Otra idea es que el cuerpo del niño necesita muchos nutrientes. Y la última idea es que hay que concienciar a los padres y los niños para los alimentos. Ok, esas son todas las ideas que yo he sacado. En este caso, yo miro y no encuentro una frase como tal, de todas las que les acabé de decir, que tenga, digamos, explícitamente la tesis, ¿ok? Pero yo entiendo cuál es la tesis. Yo sé de qué me está hablando. Si me está diciendo que existen más niños que comen frituras que frutas, si me está diciendo que necesitan más sustancias nutritivas, si me está diciendo que los padres van a los productos ya fabricados para darles a los chicos de comer, entonces yo ya me estoy dando cuenta de cuál es la tesis allí, ¿sí? Lo voy a decir en mis palabras porque yo no miro, dentro de todas estas ideas, yo no miro la tesis como tal. Por lo tanto, estamos hablando de una tesis no explícita, sino implícita. Puede suceder también que encontremos la tesis, digamos, de aquí a acá es la tesis y la podamos subrayar. Esa es una tesis explícita. Pero en este caso estamos mirando un ejemplo de una tesis implícita, es decir, después de haber leído todo, yo sé y puedo decir, como está en pantalla, los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo, esa puede ser la tesis, pero también lo puedo decir en mis propias palabras, ¿no es cierto? Los niños no se alimentan de manera saludable cuando deberían hacerlo. Punto. Esa puede ser la tesis. Entonces, cuando una tesis es implícita, yo la elaboro. A partir de lo que yo estoy mirando, yo la elaboro, ¿sí? Con mis propias palabras, con la forma en la que yo estoy interpretando todo. Y cuando una tesis es explícita, pues ahí no hay que inventarse nada. Tomo la oración, que es la tesis, ¿no? De aquí a acá es la tesis, por lo tanto la subrayo. Pero en este caso específico no tenemos una tesis explícita, sino implícita. Entonces, este es el desarrollo de cómo tenemos que mirar los textos e irlos desglosando de alguna forma para encontrar la tesis. ¿Sí? Recordemos entonces las condiciones de la tesis, que son ser claros, que todos vayan a un mismo centro y sobre todo pues que la tesis tiene que ser muy, muy, muy clara, ir a un mismo lugar, no estarse contradiciendo. Entonces tenemos que mirar todas estas condiciones para que una tesis sea completa, ¿sí? Y sobre todo recordar que no es una oración, no es una frase, sino es una oración con sentido completo.